Para mí es un gran placer estar con ustedes hoy día, esta mañana, en esta linda ciudad. Hemos tenido la oportunidad de recorrerla, caminarla de día y noche el día de ayer. Y agradecer a Mani Press, de la persona de Daniel Bosque, la oportunidad de darme la oportunidad de decir algo por lo cual siento ocasión. También a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, con Martín Dedeo, con quienes hemos compartido muchas jornadas de hablar, de compartir, de expresar lo que sentimos por esta actividad que la consideramos tan nuestra y tan importante para todo lo que ocurre en nuestros países. El tema que nos ocupa hoy día es largo y creo que podemos hablar mucho sobre este tema y trataremos pues de ser concisos y poder darles toda la información necesaria al respecto sobre lo que ocurre en el Perú, donde calificamos y nos referimos al Perú como un país minero, porque le reconocemos esa importancia que tiene la minería para todo lo que es el desarrollo nacional. Nosotros consideramos que la minería es el motor de desarrollo, la minería es esa actividad que le da al país, a la nación y a todos los peruanos la posibilidad de hacer bien las cosas, de tener una mejor vida y siempre ser mejores que nuestros padres y antecesores. En ese sentido, Perú, en su calidad de país minero, es obviamente reconocido por su riqueza geológica. A diferencia de Chile y Argentina, nosotros tenemos la suerte de poder tener los Andes en ambos extremos, el lado este y el lado oeste, lo cual facilita muchísimo las labores mineras. Tenemos una larguísima tradición minera. Hay vestigios de actividad minera en el Perú desde la época pre-Inca, inclusive nuestro amigo Pizarro fue atraído por esa riqueza del oro y ustedes saben las consecuencias que esa codicia del momento quizá es lo que generó en nuestra patria los problemas con Atahualpa, pero hoy día somos los que somos porque la minería trajo muy buena gente al Perú que ha querido trabajar para el Perú, quedarse y, como yo, ser hijos descendientes de extranjeros que vivimos felices, lejos de lo que fue la patria original, a una nueva patria que nos ha recibido con mucho gusto y en mi caso me ha dado la oportunidad de ser y ocupar situaciones importantes para el desarrollo del país, especialmente en el tema minero. Perú también es reconocido por tener buenos trabajadores profesionales de primera línea. Hoy día, en lo que Alberto ha dicho de los 100.000 trabajadores que Chile necesita para su desarrollo futuro, ayer fue menos generoso y me dijo, la mitad de ellos van a salir del Perú. 15.000. Bueno, eso ocurre, nosotros también vamos a tener ese problema y los diarios de Perú en las últimas semanas también han agradecido, no voy a decir avisos de quiénes, pero de empresas que están inclusive en Australia que convocan a trabajadores peruanos para alejarse de la patria y vivir una nueva para seguir realizando minería. Por lo tanto, el tema de la preparación y la cantidad y calidad de personas que deben participar en el quehacer minero es importante y va a ser un reto fundamental en nuestros países. Obviamente, en este desarrollo que queremos hacer, que siempre debe ser de la mejor calidad, tenemos altos estándares de seguridad y tecnología. Queremos que el trabajo minero sea un trabajo sano, un trabajo en el cual ese hombre que sale en la mañana siempre regrese a su casa íntegro, completo, sano y pueda participar con su familia día a día. El Perú, creemos en la minería porque sabemos que esta actividad genera trabajo formal y bien remunerado. Las remuneraciones en el sector son superiores a las que se dan en otras actividades vinculadas o no al quehacer minero. Generamos desarrollo descentralizado. El Perú ha sufrido muchísimos años del centralismo que Lima representaba, donde consumía todos los recursos que se generaban en las provincias y por lo tanto hacía que la migración de todos los hombres y mujeres hacia la capital fuera el principal consumidor de los recursos y no hubiera un mecanismo de redistribución de esa riqueza minera. Y por lo tanto, hoy día vemos e impulsamos más actividad
vinculada al quehacer minero, porque la mina no la podemos llevar a las ciudades, pero sí podemos llevar a los trabajadores y otras empresas a crear. Somos, obviamente, el principal contribuyente para el Estado. Queremos trabajar con responsabilidad social y ambiental. Queremos que el cuidado del entorno en el cual desarrollamos, tanto sea el paisaje, la geografía, las personas, debe ser con responsabilidad para que podamos seguir avanzando y siendo siempre mejores. Y en esa actividad, la minería no puede estar ajena a su entorno. La minería tiene que aportar siempre a la mejor educación, la mejor salud y la seguridad de aquellas otras personas que se vinculan con nosotros de una u otra manera. Y eso sí, siempre cuidando de no sustituir en el Estado y que ellos cumplan las obligaciones que la Constitución les impone. Y en todo este esfuerzo luchamos constantemente para aliviar la pobreza del ambiente en el cual trabajamos. Para ese fin, y otra vez cumpliendo esta idea de que el Perú es un país minero, ofrecemos una situación legal muy favorable a los inversionistas, sean estos nacionales o extranjeros. Trato no discriminatorio. Nuestra Constitución no permite ningún tipo de discriminación, sea racial, por sexo, etcétera, etcétera. Y eso, inclusive el trato al inversionista nacional y extranjero es igual, es idéntico. Ambos tienen los mismos derechos. Tenemos una situación económica en que permite el acceso del inversionista extranjero a todos los sectores económicos. Quizá la excepción, donde hay más regulación, solamente sea en banca. Permitimos la libre transferencia de los capitales, los pagos de las obligaciones que incurren los inversionistas. La remesa de dividendos es permitida, no hay ninguna limitación para tal fin, ni siquiera un trámite administrativo. Simplemente es la habilitación de los fondos al banco para que haga la remesa como debe ser. Buscamos la libre competencia, procuramos eliminar todo tipo de monopolio. Las empresas extranjeras tienen absoluta libertad de adquirir y posteriormente vender, si es necesario, las acciones y participaciones a las empresas peruanas ya existentes en territorio nacional. Hay absoluta garantía a la propiedad privada. Las expropiaciones son muy condicionadas, simplemente vinculadas al interés nacional. La libertad al crédito es total. Las empresas extranjeras pueden tomar préstamos locales o traer recursos del extranjero. Y finalmente, el Perú ha suscrito innumerables tratados de libre comercio, por lo cual nos lleva a la integración internacional. Participamos en todas las actividades que procuran y buscan tener el mejor ambiente de los negocios. El esfuerzo de toda esta legislación que hemos realizado en conjunto con el Estado ha permitido que el Perú pueda crecer. Ustedes saben, desde los años 70 hasta probablemente los años 90, Perú sufrió mucho el embate de una mala política económica, donde sufrimos inflaciones sin precedentes e increíbles. Para llegar a gobiernos a partir del año 90, donde empezamos a ser más racionales en lo que queríamos hacer, buscando y haciendo que sea posible esta legislación que les he descrito hace poco para lograr estos niveles de inversión que hemos alcanzado en este periodo. Estas inversiones han hecho que Perú ocupe importantes posiciones con respecto a la producción de los diferentes metales. En oro, el sexto del mundo, primero en Latinoamérica. Cobre, obviamente, estamos siempre detrás de Chile. El presidente García nos puso como meta superar a Chile. Creo que eso geológicamente no es posible. Plata, zinc, plomo son importantes metales que vamos avanzando. En la plata siempre vamos peleando con México, esa primera posición como líderes en la producción de este metal. Cada vez que voy a México me dicen, no, ustedes no son primeros, ustedes son segundos, y cuando llego a Lima con esa nueva información, dicen, no, ya hemos hecho 4 kilos más, entonces estamos primero. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que los países compiten, los países competimos para ser mejores, competimos para darle más vida y mejor vida a nuestros trabajadores, a nuestra población, y competimos para atraer la inversión, para poder hacer que estos niveles de producción se lleguen a alcanzar. ¿Cómo hemos logrado todo este ambiente que obviamente aparenta y es muy realista, muy feliz, muy positivo?
Tenemos una democracia estable, que tiene más de 30 años, donde los gobiernos han sido electos en elecciones, en votaciones limpias, ratificadas internacionalmente, y ha habido una sucesión adecuada de los gobiernos correspondientes. Eso ha generado legislación que da seguridad y estabilidad a normas, no siempre es así, pero generalmente son predecibles, son consultadas. Tenemos la suerte de tener mecanismos de diálogo con los gobiernos, con los congresos, etcétera, donde la información es compartida y por lo tanto podemos aportar a que las normas tengan cierta inteligencia. La integridad y la seguridad de las personas es fundamental. No existe empresario alguno que quiera enviar a sus funcionarios, trabajadores o representantes a un país donde pueden sufrir secuestros o cualquier otro perjuicio. Orden público va de la mano con esa seguridad y hemos avanzado muchísimo en ese camino. Nuestra tributación es competitiva. No queremos ser el país más barato del mundo, pero tampoco podemos ser el más caro. Y yo siempre digo que no hay nada más cobarde que un dólar. El dólar va a flotar, va a ir donde no lo asusten, donde sea bienvenido y donde tenga la mejor rentabilidad posible. En esa línea tenemos los contratos de estabilidad jurídica. Son contratos en los cuales se fijan las reglas existentes a una fecha determinada, la firma del contrato, y se van a tener permanencia durante 10 o 15 años basados en el nivel de la inversión que se compromete el inversionista. Eso hace que nuevas reglas administrativas, y más importante aún, la tributación novísima que pudiera querer implantar un gobierno no se aplica a ese inversionista. Cuando llegó al Perú, evaluó la situación económica y tributaria del país, dijo: con esas reglas yo puedo funcionar, con esas reglas yo sí puedo invertir. El país se compromete con ellos a mantener fijo durante un mínimo de 15 años y esas reglas en forma invariable. Como ya hemos hablado de los buenos trabajadores mineros, trabajadores dedicados, donde conocen la mina, quieren la mina y consideran que esta actividad es positiva para su propio desarrollo. Y finalmente, hemos desarrollado mecanismos de coordinación internacional en la cual, de la mano del Estado, salimos al mundo a decirle que el Perú es una plaza posible para hacer minería. Al inversionista extranjero le gusta ver al Estado que dice que va a hacer algo y de la otra manera, de la otra mano, al inversionista que dice que efectivamente lo que el caballero dijo es cierto y con eso estamos viviendo y podemos hacer promoción para seguir mejorando los niveles de inversión en nuestro país. Yo también quería compartir con ustedes qué es y qué hacemos en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Esta es una institución privada, también tiene más de 100 años de existencia, pero a diferencia de la Tsunami de Chile, nosotros representamos también al sector petrolero, al sector energético. En nuestra sociedad hablamos de electricidad, de minas, de petróleo, de gas, etc. De todo esto, esta actividad en otros países son unas actividades extractivas. Promovemos estos tres sectores para que sea posible trabajar en el Perú. Tenemos la presencia de casi todas las empresas importantes del mundo haciendo minería. En hidrocarburos representamos el 98% de las empresas mundiales que hacen actividad activa petrolera. En electricidad, un número importante, también el 90% de las empresas en Perú. Y minería, más del 85% de las empresas presentes en el Perú. Somos una institución donde nuestros asociados son todos empresas, personas naturales, no son miembros de estas. Para la participación de estas empresas en las actividades que nosotros realizamos, exigimos y pedimos a todos que firmen este código de conducta, que es un código que representa una ética empresarial, una ética de la empresa que se compromete con nuestra institución, con sus otros asociados y con el país, de que va a realizar actividades de forma adecuada y con reglas claras y precisas, donde no se permite, no se habilita ningún superfugio. Y obviamente siempre es difícil tener un código, unas reglas de comportamiento y después no implementarlas o no hacer que éstas se cumplan. Y lamentablemente tenemos la mala fortuna de tener que decir que sí, hemos aplicado y hemos tenido que expulsar a esta empresa por lo que la actividad, sus pares, sus iguales consideran que no era una actividad verdaderamente ética y legítima con respecto a todos los demás.
Ante ello, nuestra institución busca que seamos reconocidos como un aliado estratégico del desarrollo sostenible del Perú. En esa línea de trabajo, preparamos diversos tipos de información, estadísticas, informativos, publicaciones que son comunes y vemos que todos hacemos, pero esa información la distribuimos a nivel nacional para que todos tengan acceso a esa información tan valiosa que nos permite ir precisando y aclarando cómo es la mejor forma de desarrollar el país. Una actividad que consideramos muy importante se refiere a la vinculación que hacemos con otras instituciones para alcanzar a ese mejor conocimiento de lo que nosotros hacemos. Realizamos actividad muy profunda a todo nivel en el país con periodistas, porque consideramos que ellos tienen que tener la mejor información de cómo se hace bien la energía, el petróleo y la minería, para que cuando ellos puedan reportar con la verdad de los dos lados y tengan una mejor información sobre lo que hacemos. Capacitamos a funcionarios públicos. Tenemos una actividad fortísima en la intervención con funcionarios que hacen fiscalización tributaria, la fiscalización ambiental, etc. Proceso que en un momento fue muy cuestionado por algunos, porque nos dicen, ¿no? Por ejemplo, en la fiscalización, en los procesos de fiscalización, alguien nos decía, ¿por qué entrenan a los fiscalizadores? ¿Por qué le están dando las armas para que nos conozcan mejor y nos acoten o nos quieran cobrar más impuestos? La verdad que al final del proceso hemos descubierto que cuando el funcionario público viene y revisa, y queremos que nos revisen, pero sabe de qué se trata, cómo es la actividad, su revisión es mejor y muchas veces inclusive nos ayuda a mejorar. Capacitamos a los trabajadores privados, obviamente, en todos los cambios que existen en la tecnología, en la legislación, etc. Y trabajamos profundamente en la educación. Creemos que en los niños bien educados, niños que conocen cómo se hace buena minería, cómo se hace buen petróleo, cómo se hace la energía, y entiende estos procesos desde pequeño, va a tener más respeto por lo que hacemos y por lo tanto tendremos mejores trabajadores, mejores ciudadanos y mejores y más amigos para lo que hacemos. Entonces, en la parte superior vemos que inclusive llegamos a hacer dibujos para explicar en forma muy gráfica qué es lo que es minería y nuestra actividad. En relación al marco jurídico del Perú, el proceso de concesiones mineras es un título que le otorga al titular correspondiente el derecho de extraer esa sustancia metálica. Se adquiere en base a un procedimiento administrativo. Las concesiones no dan derecho al uso de la superficie, y eso lleva a que el titular, el interesado del desarrollo minero, deba lograr un acuerdo con el propietario de la tierra para poder tener el acceso a la riqueza mineral. Las concesiones mineras, una vez otorgadas, son irrevocables. El Estado no tiene la capacidad de eliminarlas, de caducar los títulos o anularlas de alguna manera. Solamente la omisión por parte del propio interesado en el no pago de la obligación anual, que nosotros llamamos de derecho de vigencia, que es una tasa de $3 por hectárea de cada concesión, que se debe pagar anualmente, o ante la falta de producción a partir del 10º año implica una sanción. Son las únicas dos condiciones que pueden hacer caducar una concesión minera. Tenemos un régimen de devolución del impuesto, nosotros lo llamamos impuesto general a las ventas, el impuesto de valor agregado, para promover la inversión, para poder devolver este gravamen alto que tiene una tasa de 18%, mientras se logra poner en práctica o en funciones la concesión correspondiente. En la regulación ambiental, nosotros decimos que el sector minero es el líder, el primero que avanzó para imponerse ciertas reglas de conducta vinculadas a los límites máximos permitibles, los estándares de calidad, etcétera, que fueron impuestos a partir del año 1993, y obviamente vamos perfeccionándolo conforme la tecnología lo permite, y siempre buscando un consenso para tener reglas que sean cumplibles. Nada hacemos con tener reglas que no sean alcanzables y por lo tanto que vayan a generar problemas y litigios entre los inversionistas y el Estado.
Tenemos mecanismos de participación ciudadana donde el pueblo en general, todas las personas interesadas, todas las instituciones interesadas pueden participar en la definición del qué hace el minero y cómo se va a ir desarrollando. Los procesos de fiscalización de la actividad minera los realiza los diferentes ministerios, en nuestro caso el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, a través de terceros, empresas privadas dedicadas a la fiscalización que son contratadas por el Estado para hacer estas revisiones, donde se levanta la información, se le entrega a la institución correspondiente para la resolución final que reconoce el buen cumplimiento o sanciona la omisión incurrida. En cuanto al régimen tributario, debo precisar que la actividad minera no tiene ninguna excepción, ninguna exoneración y ningún privilegio. Está sujeta al régimen común de toda cualquier otra empresa que quiera desarrollar la actividad en el Perú. Más aún, tenemos gravámenes adicionales o especiales que otras actividades no tienen. Por lo tanto, hacer minería en Perú es fiscalmente un poco más oneroso que realizar cualquier otra actividad. Nuestra tasa del impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia es del orden del 30%. Tenemos un impuesto del 4,1% a la remesa de los dividendos. Este impuesto se devenga al mes siguiente del acuerdo de distribución correspondiente. Nuestro IVA es del rango del 18%. Las pérdidas en que pudiera incurrirse son trasladables a los ejercicios siguientes hasta por un máximo de 4 años. Vía los contratos de estabilidad tributaria, la ley permite un procedimiento de depreciación acelerada a una tasa del 20% anual. Tenemos un impuesto de regalía minera que se aplica sobre la utilidad operativa generada por la empresa en cada trimestre del año. Recientemente se ha establecido este impuesto especial a minería, al cual me voy a referir un poquito más adelante. Y finalmente tenemos un régimen de participación de utilidad de los trabajadores mineros del 8%. Con respecto a la tributación especial o específica a la minería, como dije, tenemos la regalía minera. En el esquema anterior era un impuesto que iba en 3 bandas, 1, 2 y 3% en base al valor de venta que la empresa correspondiente. Esto se consideró en un momento que era altamente oneroso, sobre todo para las empresas más pequeñas, porque una tasa fija del 3% para una empresa que vende $1.000 millones es menos onerosa para aquella que vende 10 o 100 millones de dólares. Por lo tanto, se cambió a un régimen en el cual se grava la utilidad operativa que se genera en cada trimestre, de tal manera que a mayor rentabilidad, mayor tasa tributaria. Obviamente, cuando una empresa minera logra utilidades del 60 o 70%, una tasa del 14 al 18% no le viene mal, y esa tasa baja sustancialmente cuando los niveles de utilidad son menores. Cuando el presidente actual del Perú, el señor Ollanta Humala, empezó su proceso de elección, el tema del impuesto a las sobreganancias mineras era un tema fundamental. Todos estamos pensando que vendría un impuesto tipo Mongolia, en el cual se grababa 65% de la renta inmediatamente, y después hablábamos de un esquema de impuesto a la renta normal, a las ganancias, etc. Pero al final, en base al diálogo y estar preparados para una situación de este fin, de esta naturaleza, el aporte voluntario que lo tuvimos durante el periodo del presidente García fue sustituido por el impuesto especial a la minería. Es un nuevo impuesto, es adicional al impuesto a la renta, es adicional a la regalía minera que pagamos, y está también íntimamente vinculado a la ganancia operativa de las empresas. Es decir, este nuevo impuesto tiene un sabor, un basamento en este impuesto a las sobreganancias. A mayor utilidad, mayor impuesto, y es un impuesto que
es renta del gobierno nacional, es un impuesto que el presidente Luis Humala se ha comprendido y esa es la razón por la cual se generó esta tributación para lograr aliviar la pobreza y lograr este tema de la inclusión social que es el leitmotiv de su campaña presidencial. Como dije, tenemos un esquema de invariabilidad tributaria basada en los contratos. Este último gravamen que menciono acá, este gravamen especial minero, es el hermano gemelo del impuesto especial a la minería y es una contribución voluntaria que han aceptado pagar al Estado aquellas empresas mineras que ya realizaban actividad minera en el país y que estaban amparados por el contrato de estabilidad tributaria. Es decir, se ha presentado una plataforma en la cual se le pide a todos los que realizan actividad minera un aporte adicional. Obviamente aquellos que no tenían contrato fueron sujetos de una imposición, un impuesto, pero todas aquellas empresas, y eran muchos, y muchas de ellas extranjeras, que sí estaban protegidos de esta nueva obligación, se abre esta puerta en la cual ellos, en base a un contrato que se firma con el propio Estado, se comprometen a hacer estas contribuciones adicionales, reconociendo que todos juntos debemos luchar contra la pobreza. Entonces es un esquema en el cual el Estado reconoce la validez y la vigencia de los contratos de estabilidad tributarias suscritos por gobiernos anteriores, pero donde está la generosidad y la voluntad de las empresas mineras de contribuir un poco más para aliviar la pobreza en el país. Este esquema fue objeto de conversación y de diálogo con la autoridad. Alberto nos ha hablado de diálogo. En el Perú tenemos esta situación en la cual el sector minero está convencido de que tenemos que hablar, que conversar, que consensuar y escuchar a todos. Esto es lo que en otras latitudes llaman los stakeholders. Nosotros hablamos con todos y notarán que yo he puesto ahí a las Fuerzas Armadas. La empresa por la cual yo trabajo, Southern Peru Copper Corporation, realiza, tratando de mover y promover el yacimiento Tía María en Arequipa. Hablábamos con todos estos stakeholders, con los analistas, las autoridades, etc. Pero alguien nos tocó la puerta súbitamente y al cual no habíamos identificado. Era la Fuerza Aérea del Perú. El yacimiento se encuentra en el lado sur, es una base fundamental y ellos también tenían su preocupación con respecto a si esta operación tendría humo, polvo, bubi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos la lección de que en este proceso de diálogo nadie puede ser excluido. Todos tienen algo que decir y lo que es más importante, todos tienen algo que aportar. Hay muchas veces que nosotros que nos creemos o pensamos que lo sabemos todo con respecto a nuestra propia actividad. Súbitamente de la nada aparece alguien que nos dice no se han dado cuenta de aquel detalle o a otra situación y que nos lleva a involucrarlas en los estudios de impacto ambiental que realizamos o en la nueva relacionamientos que tenemos que llevar adelante. Por lo tanto, el diálogo es importante y yo les digo a mis amigos en el Perú que este diálogo siempre empieza por escuchar. Algunos recordarán el club de Mickey Mouse, lo que nos regalaban esas orejitas grandes. Bueno, yo creo que ese diálogo empieza con esas orejas grandes. Hay que escuchar y después podemos desarrollar ese diálogo para poder lograr esos entendimientos. Y en esa línea, en esta tributación moderna, en un gobierno que nos generaba una situación muy difícil porque no sabíamos por dónde iba a venir la imposición o los requerimientos del nuevo gobierno que se presentaba más de izquierda que de centro, más enemigo que amigo, logramos establecer este diálogo con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual antes de entrar a esta nueva legislación, el gobierno reconoce que lo que se requiere es tener un país que sea competitivo. Para nosotros es una gran sorpresa que un grupo nuevo, un grupo con poca experiencia en el quehacer público, tuviera esa visión, esa limpieza, esa fortaleza de decir sí, quiero un país que sea
competitivo. Y eso nos permitió llegar a usar este documento, que está en la parte superior, que habíamos preparado, haciendo una revisión fiscal de lo que ocurre en los diferentes países del mundo, para poder decirle al nuevo gobierno: el Perú tiene que seguir atrayendo inversión, tenemos que tener una legislación competitiva, porque, como dije antes, los países compiten para atraer a los inversionistas, y el Perú tiene que seguir adelante produciendo más y mejor para el beneficio de todos los peruanos. Y lo que queríamos era simplemente evitar esa situación en la cual nos agarraran el cuello y no pudiéramos hacer mejor y más minería en el país. Las consecuencias están acá. La tributación es importantísima para el Perú. La tributación ha incrementado de forma sustancial. Recordemos que las empresas mineras buscan ser formales, y la formalidad implica no solamente hacer bien las cosas en cuanto a las relaciones sociales, a las relaciones ambientales, sino también el pago de las obligaciones. El impuesto a la renta en el Perú, que proviene de la actividad minera, es el principal, es el sustento para todo el desarrollo y las inversiones en infraestructura, en salud, etcétera, que el gobierno quiera hacer. Por lo tanto, la formalidad de las empresas mineras es fundamental. Obviamente, la empresa minera formal va a exportar su producción y eso pasa por la aduana, y por lo tanto somos vistos en cuanto a la calidad, la cantidad y el valor de lo que se exporta, y se refleja en la tributación que generamos. Por lo tanto, minería es bienvenida en Perú, hacemos buena minería, queremos hacer mejor minería. Y dentro de esa línea se inserta hoy en día el convenio 169 de la OIT. Como ustedes conocen, en 1989 la OIT, esta Organización del Trabajo, entra a lidiar con el tema de los pueblos indígenas. Hasta ahora me pregunto cómo llega una autoridad laboral a meterse en cosas que son ajenas, pero con eso tenemos que vivir. En el año 1993, el Congreso Nacional aprueba el convenio 169, lo integra a la legislación nacional y por lo tanto se convierte en ley de la República. Lamentablemente, nunca hicimos nada con respecto a seguir avanzando en la implementación del 169 en el Perú, hasta que a finales del gobierno anterior empezamos a hablar de cómo reglamentar esta nueva situación. El nuevo gobierno aprueba la ley 29785, que reglamenta y hace ciertas decisiones con respecto a la aplicación nacional del acuerdo del convenio 169. Básicamente, veremos adelante lo que nos dice la nueva ley, es que el tema de la consulta no es vinculante, lo cual también fue un tema de alta discusión. Y yo entendía que cuando hablaba la norma de la época de la conquista se refería a América, y cuando hablaba de la colonización se hablaba básicamente de los países del África. El 169 tiene un antecedente, que es el convenio 107 del año 57 de la propia OIT. Ese convenio fue rechazado y puesto de lado, porque lo que buscaba era que las poblaciones indígenas se incorporaran a la modernidad, a lo que representaban los países donde estaban alojados, los cuales eran nacionales. El gran cambio que trae el 169 es que deja de lado un poco ese forzamiento a que te incorpores, a reconocer los derechos que tienes tú, que tiene esa población indígena, por ser indígena y haber estado antes de la modernidad en las diferentes latitudes. En esta tabla les muestro el número de países que han ratificado el acuerdo, 22. De esos 22, 15 son de América, es decir, que el 68% de los países que han ratificado este convenio están en nuestro continente. Y curiosamente, del África, solamente uno ha ratificado este convenio. Obviamente, dividiendo América en las tres o cuatro partes, según a quien le preguntemos, en el norte solamente México lo ha ratificado. En Centroamérica son 4 de los 7 países. En Sudamérica están la mayoría de los países que han reconocido este convenio. En el Caribe hay un solo país, y en Oceanía uno. Por lo tanto,
como dijo un expositor en la última convención minera en Arequipa el año pasado, el convenio 169 es un problema de nosotros los americanos, no los sudamericanos. Por lo tanto, debemos entrar en qué es lo que está pasando en el Perú específicamente, y estoy muy seguro que esto se va a repetir con todos nosotros. De acuerdo al convenio 169, ¿quién debe hacer la consulta? Bueno, el 169 nos dice que se tiene que hacer la consulta en toda implementación legislativa y administrativa que se vaya a realizar en nuestros países, que tenga efecto sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, inclusive nuestro propio Congreso, antes de emitir una norma que afecte a las poblaciones indígenas, tiene que seguir el proceso de consulta. Es decir, el Poder Ejecutivo, cuando tiene que sacar disposiciones administrativas y regulatorias para la aplicación de las leyes en estas latitudes. Entonces, el proceso de consulta es importantísimo. Un problema es la propia definición de qué constituye o quiénes forman parte de las poblaciones indígenas. Aquí está la definición que el Perú ha desarrollado para este fin. Y básicamente nos habla de aquellas poblaciones que habitaban el país antes de la colonización. Yo pensé que aquí debería decir desde la presencia de España con la conquista, y que tengan por sí y ante sí ciertas formas económicas, sociales y culturales que las distingan del resto de la población. En todo caso, finalmente nuestra norma nos ha dicho que la consulta, y tenemos reglas muy específicas que deben seguirse para cada caso, que es un proceso formal, un proceso escrito y que debe cumplirse en casos determinados, es simplemente eso, una consulta. Es el acercamiento que hace el Estado para informar qué es lo que pretende hacer, cómo lo va a hacer y recolectar la opinión de estas poblaciones para la mejor aplicación de la norma. Es decir, que si vamos a tener una situación en la cual el acercamiento podría determinar que estas poblaciones le digan al Estado que no quiere que se desarrolle esta actividad, el Estado sí tiene, el Estado peruano en todo caso, sí tiene la capacidad de tomar una decisión en contra de esa voluntad. Yo todavía quiero ver quién es el funcionario público que se va a atrever a firmar un documento de esa naturaleza, pero como digo, recién estamos empezando el mecanismo. Lo más importante, y he notado en mis conversaciones acá con mis colegas en los últimos días, que muchos piensan que la consulta del 169 está vinculada a la actividad minera, a la actividad extractiva. Esto no es así. El proceso de consulta es para todo lo que el Estado quiera hacer en una zona donde haya población indígena, tiene que tener consulta. Es decir, si queremos construir una carretera que pase por un territorio indígena, tenemos que hacer una consulta. Construir un puente, lo mismo, etc. Hace poco hemos visto lo que pasó en Bolivia. El presidente Morales quería hacer una carretera y hubo oposición de la población indígena. Entonces este no es un tema minero, no es un tema de la actividad extractiva, es un problema que tenemos que enfrentarlo, como digo acá, para generar consensos y lograr un desarrollo querido por todos, o simplemente una excusa para tener conflicto y no avanzar. Ante todo esto, tenemos en el Perú mucho que hacer. El primer problema es que al final, a pesar de que tenemos procesos interesantes para comunicar qué es lo que queremos hacer, yo estoy convencido que los mineros no somos buenos comunicadores, y ahí es donde entra gente como Daniel, que nos puede siempre ayudar a decir mejor lo que nosotros no sabemos expresar. A los abogados nos encanta, a los abogados médicos nos encanta escondernos detrás de las palabras difíciles, pero lo mismo pasa con los mineros. Hablar de minería en palabras simples es difícil, y siempre viene alguien creador que genera un término más difícil todavía y lo complica de más las cosas. Ante todo esto, hablamos de minería que genera desarrollo, que genera recursos, etc. Al final, la población, por lo menos en Perú, está insatisfecha. Tenemos mecanismos de distribución de la riqueza, pero la población no percibe que se beneficia directamente con esta riqueza que genera, que ellos en muchos casos ven que pasa por delante de ellos y no ven para qué sirve. Por lo tanto,
Eso genera una fuerte oposición que es alentada por terceros, obviamente interesados en, como digo yo, ganarse al gusto en este proceso. La minería tiene importantes enemigos que actúan en contra de lo que nosotros queremos, siempre diciendo barbaridades que no son reales, que no son de esta época y por lo tanto son fáciles de aceptar. Los humanos creo que aceptamos las malas noticias más fácil que las buenas noticias. Queremos en lo malo, más no en lo bueno. Por lo tanto, en el Perú, todas estas actividades en contra de nuestras actividades hacen que este clima social se deteriore. Ustedes han leído en la prensa en los últimos años, en el Perú hay enfrentamientos, cada vez que hablamos de un nuevo desarrollo, la gente se levanta. El último caso ha sido el caso de la mina Conga, donde a pesar de que la empresa desarrolló en forma correcta todos los procedimientos legales para obtener las autorizaciones, los permisos y licencias que las leyes peruanas establecen, e inclusive la aprobación del estudio de impacto ambiental, un año después empieza todo este ritmo de oposición y de enfrentamiento, obviamente en respuesta a un proceso electoral que va calentando este entorno. A pesar de contar con licencias, permisos, etcétera, consentidas, que son reglas de la República que debemos cumplir, el gobierno aceptó convocar a 3 técnicos internacionales para que hicieran una revisión del estudio de impacto ambiental y también del impacto que significaba este desarrollo minero en una zona de la región de Cajamarca, en el norte de Perú. El dictamen de los peritos es un dictamen positivo, es un dictamen que avala el proceso seguido por el Estado peruano, ratifica la valía y validez de las resoluciones y las autorizaciones otorgadas por el Ministerio, es decir, nos están diciendo que los procesos fueron correctos y las evaluaciones hechas por el Ministerio y ellos como autoridad tienen vigencia y valor, pero sin embargo siempre se puede mejorar y agregar cosas importantes. Yo los invito a que lean, cuando no estén muy complicados, este informe, porque lo malo que está sellado, yo no he podido bajarlo, no he podido copiarlo, no he podido imprimirlo, etc. Y aparentemente hay que leerlo tan solo en la página correspondiente del Ministerio de Energía. Pero aquí creo que el valor fundamental que tiene para nosotros como mineros es que hace mucha referencia al agua, lo que el agua representa para el hombre como la salud y realmente dónde se genera el agua. En el Perú, la oposición a los diferentes proyectos mineros nos hablan de que minería no debe realizarse en la cabeza de cuenca. Nuestros caballeros nos dicen que el agua no está en la cabeza de cuenca, simplemente la cabecera de cuenca es donde empieza la cuenca y donde ocurren diversas cosas que tenemos que ver. También el informe le pide a la empresa evaluar, hacer reservorios de agua mayores a lo que proponían, y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que el oro blanco del siglo XXI es el agua. Si no cuidamos el agua y si no preservamos esa agua que tenemos e impedimos que se pierda en el mar, estamos perdiendo mucho más que solo agua, estamos perdiendo nuestro futuro. La minería tiene que seguir aportando a este desarrollo de la población. Nada hacemos con generar riqueza en la punta del cerro que no es compartida con ese entorno con el cual nos tenemos que vincular en esa visión de Cuenca que Alberto nos describió hace poco de forma tan precisa. Por lo tanto, también buscamos que estos desarrollos que se realizan junto con nosotros permitan a estas poblaciones tener vida más allá de la mina. Recordemos que la mina en algún momento va a consumir esta riqueza, la reserva tiene valor en la medida que sea extraíble, entendible y comercializada de forma económica, pero estas poblaciones sí se van a quedar cuando nosotros nos vayamos. Y por lo tanto buscamos que tengan una mejor forma de vida más allá de la mina. Queremos complementar, no sustituir al Estado en las relaciones con la salud, la educación, etc. Debemos cumplir estas normas ambientales y queremos actuar con ética, con transparencia y sobre todo eficacia. Nos enfrentamos, y todos los mineros nos enfrentamos con la minería ilegal. La minería ilegal hace daño al ambiente, hace daño al entorno, hace daño a las personas con las cuales trabaja y nos hace daño a todos nosotros. Porque también otra vez, muchas personas son muy propensas a generalizar. Sí, los mineros han hecho esto y aquello y todos sufrimos
consecuencias de la minería ilegal. Como ven en la nota periodística, más de 2.800 empresas ilegales transforman el oro en una sola región de Perú. Madre de Dios es la zona de la Amazonía, donde el impacto es fatal. Este nuevo gobierno ha declarado absolutamente ilegal la actividad minera sin los permisos correspondientes, ha modificado el Código Penal para imponer sanciones altas de cárcel para aquellos que actúan en contra de la legislación nacional de protección al ambiente. Obviamente, en el desarrollo de la actividad minera y buscar esa mejor competitividad, tenemos que apoyar la modernización y la ampliación de los servicios que la minería requiere. Necesitamos mejores sistemas viales, puertos, más energía. Sin energía no hay la posibilidad de desarrollar minería, y obviamente necesitamos proveedores que nos den los bienes y servicios que requerimos de una forma oportuna y con la calidad correspondiente. Mirando al futuro, nosotros vemos en desarrollo minero ya propuestas con más de 50.000 millones de dólares para la ampliación de la capacidad de Perú de producción en los metales que anoto ahí, y obviamente estos 53.000 millones de dólares requieren también de esas inversiones en infraestructura, electricidad, etc. Por tanto, estamos viendo una cifra superior a este número, exclusivamente dinero. Aquí muestro la cartera y las etapas en las cuales se encuentran los diferentes procesos que estamos llevando para alcanzar en debido tiempo, y espero que en los próximos 4 a 5 años el objetivo nacional de poner en marcha este recurso tan importante. Por lo tanto, seguimos trabajando, queremos avanzar, logrando la excelencia en esos 3 ambientes que Alberto también definió. Requerimos excelencia minera en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones ambientales y en los temas económicos. Si estos 3 no funcionan juntos, de manera coordinada, no vamos a poder tener más y mejor minería. En ese sentido, muchísimas gracias, feliz día de la minería, y aprecio mucho estar con nosotros.